Ahora veremos otras facetas negativas de Jehová, tales como los celos, posesivo y vengativo. Éxodo capítulo 20 versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos muy claramente donde dice ser un Dios celoso. Ahora, si Él es el único Dios del universo, ¿por qué tendría que sentir celos? Si es inmutable, ¿por qué tendría que sentir celos, o ira como vimos en versículos pasados? Si una de las características de Dios es su inmutabilidad, y entre las características de la inmutabilidad es que nunca se altera el ánimo, por lo tanto, nuestro verdadero Dios no se rige por emociones, ¿cómo podría sentir celos o ira? Además vemos que Jehová visita la maldad de sus padres sobre sus hijos hasta una tercera y cuarta generación. En verdad Jehová es un Dios de amor. ¿Por qué visita la maldad de los padres sobre sus hijos, si estos no son culpables de los actos de sus padres, o peor aún qué culpa tiene un nieto de la maldad de sus abuelos, para que él también reciba castigo a causa de los hechos de sus abuelos? Esta es una ley de eterna condena, donde ninguna persona nunca dejará de ser pecadora y culpable, pues hasta por los actos de maldad de los demás tiene que responder. Es una ley acusadora y todos sabemos en este mundo quién es el acusador, pero sigamos viendo la maldad de Jehová. Números capítulo 31 versículo 1 al 3, Jehová habló a Moisés, diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Aquí volvemos a ver a un Dios que promueve las guerras y las venganzas, tal y como en la actualidad se ven en Israel, donde solo se ven noticias de muertes, contiendas y muchas de estas por venganzas que desde hace mucho promueve Jehová, pero no Jesús, porque ya vimos que nos dice Jesús sobre esto. Deuteronomio capítulo 6 versículo 14 al 16, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Observemos la parte donde dice que Jehová es un Dios celoso y en medio de ellos está, es decir, que vivía con ellos, y solo con ellos no es el Dios del universo, solo es de los judíos. Por último en este versículo vemos lo volátil que es Jehová, pues éste puede sentir furor y además puede ser tentando. Deuteronomio capítulo 32 versículo 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Salmos capítulo 94 versículo 1, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Aquí seguimos viendo a un Dios vengativo, que no promueve el amor sino las guerras y además seguimos viendo que, se le pide que se muestre, como si fuera algo que se pudiese lograr. A Dios nadie lo ha visto, lo vimos claramente en versículos anteriores. Por último veamos estos versículos del libro de Nahum. Nahum capítulo 1 versículo 2 y 3, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La misma Biblia lo acusa, la misma Biblia, que le llaman la palabra de Dios, esa misma lo señala y lo acusa. Esta se muestra como en verdad es, porque en el libro de Santiago vemos. Santiago capítulo 3 versículo 14 al 18, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Con este versículo de Santiago,
Vemos poco a poco cómo se va revelando la verdadera identidad de Jehová, pues sus leyes y sabiduría no son de lo alto sino, terrenal, animal y diabólica, pero ahora sabemos que lo que es del Padre es como el ejemplo de vida que nos dio Jesús, en él es puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y buenos frutos. Ese es el verdadero proceder del Padre, no con actos de violencia, porque además vemos que Jehová solo él pone leyes como jurar por su nombre, cuando se nos dice en Nuevo Testamento que no debemos jurar ni siquiera por nuestras propias cabezas, ni religiones de miedo.